Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Vitrina Social, este espacio de Fundación Enlace Social en el que damos a conocer distintas iniciativas que buscan generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Hoy nos acompaña Andrea Enríquez, directora ejecutiva de Fundación Volando en B. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Muy bien, gracias, y muchas gracias también por venir a nuestra vitrina. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, quería partir preguntándote quién eres, porque nosotras no nos conocemos y me gustaría saber un poco de ti, quién eres, cómo llegaste a esta fundación. Bueno, yo soy madre, creo que es lo primero en lo que me describe hoy día. Soy mamá de dos, soy hija también, soy una persona muy de familia, soy cientista política, pero me he dedicado en verdad siempre a la educación con un interés igual importante como en el mundo público. Y llegué a la fundación, en verdad, por una historia triste. Partí siendo yo víctima de bullying y de ahí en adelante decidí que había que hacer algo al respecto. Y así empezó Volando en B. ¿Y tú eres parte del origen de Volando en Sí, B? yo soy la fundadora. ¿Y cómo se te ocurre armar una fundación en torno al bullying? Lo que pasa es que mi caso, voy a ir hacia atrás, mi caso fue súper difícil de manejar para el colegio. Yo tenía 11 años, esto fue hace harto tiempo, pero igual ya habían ciertos desafíos que complejizaban mucho el tema, como ya había ciberacoso, ya había posibilidades como de un público ilimitado, no se involucró solamente mi colegio, se involucró el colegio al lado, era masivo, era muy cruel, y el colegio en verdad no tenía idea qué hacer. Como fue muy difícil para los profesores atinarle a la solución. Y eso, entonces intentaron hacer cosas, nada funcionaba, el problema crecía, hasta que un día un grupo de estudiantes mucho mayores que yo, estaban en cuarto medio, yo estaba en sexto básico, no habíamos topado nunca, pero se enteraron de mi caso y muy naturalmente, como muy genuinamente decidieron que había que hacer algo al respecto porque ellas eran las mayores del colegio y tenían que hacerse cargo de su colegio. Y tuve la suerte de encontrarme con ese liderazgo, en verdad. Se organizaron entre ellas y hicieron una intervención en mi generación. Y nos dijeron con sus propias palabras, con su propia realidad, en el fondo de una manera muy cercana, nos explicaron lo grave que era lo que estábamos viviendo y lo que significaba. Y lograron un cambio absolutamente radical en mi generación. Ese día me pidieron perdón, pero me pidieron perdón en serio. De verdad. De verdad. O sea, se empezaron desde ahí como a reconstruir los vínculos. El colegio hasta entonces había intentado miles de cosas y algo había logrado porque tal vez ya llegó a un punto en que ya no me podían hacer nada físicamente porque en realidad estaban todas súper amenazadas de que las iban a echar. Ya se había cruzado un cierto límite y el colegio había logrado como medidas disciplinarias. Pero el colegio no tenía qué hacer para que me inviten un viernes a la casa, como para que me vuelvan a querer, ¿sí? Pero las estudiantes sí lograron eso, lograron como que me abran la puerta de nuevo. Entonces fue muy especial esa intervención. Y unos años después me encontré con otra niñita en el colegio, mucho menor que yo, llorando. Me acerqué a preguntarle qué le pasaba y me contó una historia que me resonó muy fuerte con la mía. Me afectó mucho, de hecho, darme cuenta ahí por primera vez que esto es un fenómeno que pasaba más allá de mí. Ya yo tenía como 14. Y me comprometí mucho con su historia y después de investigar y recaudar información y darle una vuelta, volví al colegio como a la misma directora en el fondo que también había estado presente en mi propia historia. Me acerqué a la directora del colegio y le dije, oye, hagamos algo y hagamos esto. Y le propuse replicar lo que en mi caso había sido la solución, es decir, intervención de estudiante a estudiante. Esta vez de una forma un poco más organizada con el colegio. Y me dijeron que sí, y ese fue el primer Volando en B, hace 14 años. ¿Y ahí tú todavía eres estudiante? Yo era estudiante, uniforme escolar, una directora que creyó en mí y me puso a algunos profesores a ayudarme con la idea, absolutamente un proyecto escolar. Y de hecho, Volando me parte como un proyecto escolar y después yo me cambio de país, pues bueno, yo soy chilena, pero yo vivía en Ecuador y esto fue en Ecuador. Vuelvo a vivir a Chile en mi cuarto medio. Y cuando llegué al cuarto medio, repliqué de nuevo el programa, pero como alumna, onda, otro uniforme, pero misma situación. Replico de nuevo Volando en B y después de 2 réplicas como estudiante, salí de la universidad, o sea, salí del colegio, entré a la universidad y me empezaron a llamar a otros colegios. Oye, supe que hiciste esto, oye, nos interesa, oye, también tenemos este problema. Y yo empecé a repartir la idea como que fuera, en el fondo, como, oye, esto me sirvió a mí, te acompaño a implementarlo. Y esto creció. Y ahí hubo un momento donde
tuve que parar, ordenar, organizarlo, hacerlo en el fondo fundación más profesional, recaudar las primeras platas. Y ahí ya parte la fundación oficialmente, el 2017. Con toda una segunda etapa de este proyecto que partió como escolar, pero que después ya en el fondo se convierte en un programa replicable en muchos otros contextos y robusto en el fondo. Pero claro, es importante, creo, en esta historia que parte de la fe que nosotros le tenemos a los estudiantes hoy día en su capacidad de generar cambios en sus colegios tiene que ver con que los cambios más importantes en mi historia le hicieron estudiantes. Oye, Andrea, antes de como de profundizar en Volando en B, ¿por qué si ya en el fondo como desde el colegio estabas generando este tipo de intervenciones, de programas, en el fondo sin saberlo, muy desde tu guata quizás? Absolutamente, sí. ¿Por qué estudiaste ciencias políticas y no sé, psicología, educación? Porque en verdad la experiencia que llevaba hasta el momento, igual 18 años uno... No sabe nada de la vida. No sabéis nada qué significa estudiar qué, pero en fin. Desde la experiencia que llevaba con Volando en B hasta ahora, yo no sabía si me quería dedicar a la educación. En el fondo, eso era una decisión demasiado comprometedora para ese momento. Pero sí sabía que lo social me movía y que lo que había hecho hasta ahora, en el fondo como que me hacía sentido y me calzaba, como gestionar un proyecto en torno a una solución de una problemática social. Y investigando cómo se podía transmitir eso en una carrera, como cuál era el mejor camino, encuentro ciencia política como una alternativa de estudiar aquello que tiene impacto social y no necesariamente solo público, estatal, sino también lo no gubernamental, en el mundo de las ONG, y me fui para allá. Y la verdad es que ha sido una carrera que ha complementado mucho lo que he hecho en Volando en B, me da una perspectiva como de el funcionamiento de la sociedad y del impacto social y de la evidencia en el fondo es una ciencia social y eso ayuda mucho al momento de generar un proyecto. Pero claro, la expertise en educación, bueno, es algo que espero estudiar en algún otro momento también. Ya, es un proyecto personal ahí pendiente. Ya vendrá. Sí, cuando los niños crezcan. Por ejemplo. Ya, Andrea, y ahora en Volando en B. ¿Por qué Volando en B primero? No sé si habéis visto alguna vez en la playa, sí, que se forman como de corta, ¿cierto? Los pájaros vuelan y ese sistema ordenado lo hacen porque para lograr emigrar largas distancias, los pájaros tienen que, en el fondo, generar un sistema muy organizado que les permita alivianar el vuelo. En el fondo, un pájaro solo no es capaz de recorrer la cantidad de kilómetros que recorren. Entonces se ordenan de esta manera que el de adelante le corta el aire al de atrás y así se van alivianando el vuelo. Y tiene un sistema genial porque se turnan entre quién recibe la carga más pesada, si alguno tiene que parar, todos paran. En el fondo es un sistema en verdad de mucho compañerismo. Y si yo en un curso o un colegio logro esa tónica, en donde el de al lado es tan indispensable para mí como yo para el otro, para que todos lleguemos a nuestras metas, es imposible que tenga maltrato, al contrario, tiene el compañerismo en su máximo esplendor. Y eso es lo que buscamos replicar. Y ahí tú me contabas que, en el fondo, Volando en B, parte de tu experiencia personal, después te encuentras con esta niñita que te resuena, te remueve, haces otra intervención y de ahí, ¿cómo se formaliza todo esto? ¿Cuándo te diste cuenta de que lo que tú estabas haciendo era útil, podía generar un cambio, podía ayudar en el fondo? Sí, mira, llegué sin ser fundación, en el fondo, sino una niñita de 18 años repartiendo ideas por el mundo. Llegué a 12 colegios. 12 colegios que estaban implementando una serie de acciones que yo les estaba recomendando y que yo medianamente acompañaba como podía y sabía hacerlo. 12 colegios, en el fondo, que ya estaban ocupando un gran porcentaje de mi tiempo y de mi vida y que empezaban también, en el fondo, a hacerme preguntas y pedirme ayuda más allá. Primer elemento, como aquí hay algo que requiere mucha ayuda porque el colegio en el fondo les faltan herramientas y yo llevaba ciertas ideas pero no llegaba a todas las respuestas que ellos necesitaban. Entonces ahí me doy cuenta de una primera necesidad. Y lo segundo tiene que ver con la demanda. Ya llevaba 12 colegios y me estaban llevando otros 12. Entonces yo estaba ya cuestionándome, oye, ¿en qué minuto esto deja de ser un hobby mío? Claro. ¿En qué minuto doy el paso siguiente respecto a la entrega que le puedo hacer al colegio? Y cómo realmente genero la capacidad de responder a esta demanda que ya es muy grande. Entonces, con esos elementos y en ese contexto, donde además me doy cuenta que ya como hobby tampoco me estaba resultando por tiempo, porque en el fondo, y para mí era mucho más importante que un hobby, fue entrando en un lugar más protagónico en mi vida con el tiempo.
Y ahí, en el fondo, en una conversación extensa con mis papás, le dije, oye, en verdad, esto requiere un paso siguiente, no sé cómo hacerlo, no me da con la universidad. Y después de ciertas ideas medias locas, decido congelar la universidad. Un semestre de suspensión de mi estudio. Con un plan muy concreto de qué es lo que tiene que pasar en esos 6 meses para que esto se transforme de un hobby a algo Como profesional. un trabajo formal. A algo profesional. Y si no se cumplían esos indicadores en esos 6 meses, bueno, volví a estudiar, porque estudiar para mí no era prioridad. Y tal vez esto se eliminaba, porque tampoco funcionaba como hobby. Estaba ahí en un punto de quiebre. Congelo la universidad y durante 6 meses lo que prioricé fue armar primero la estructura legal, es decir, un primer directorio, hacernos fundación y desde ahí también poder recopilar las primeras platas. Y con esas 3 metas logradas, contrato a la primera persona. Para mí lo primero que era importante era que alguien pueda dedicarse 100% a esto y que tenga más cualificaciones profesionales que yo para poder enfrentar esta primera forma de organizarnos. Y ahí partió la primera directora ejecutiva. Y juntas empezamos este proceso de profesionalización de todo lo que vino después, pero te diría que esos fueron como los elementos claves de esa etapa. ¿Y ahí tú tenías 19 años? ¿20 años? 19. Ay, pero la cabra chica empoderada. Es que ¿sabéis que fueron circunstancias que se fueron dando? Como también, yo te diría que efectivamente yo tuve mucha tal vez iniciativa cuando me encontré con esta primera niñita, yo tenía 14 años. Pero también fueron otras cosas en la vida que me fueron mostrando que este era el camino. Cuando yo llegué al segundo colegio en el que lo implementé, yo llegué a adaptarme a un país nuevo, a un colegio nuevo, a preocuparme como de la PSU en esa época, a tratar de entenderla porque venía de otro país, un enredo de cosas. Y me encuentro con un centro de estudiantes que tenía la temática del bullying como su gran bandera como trabajo de centro de estudiantes y que me ven llegar y se habían enterado de mi historia porque había un video por ahí dando vuelta y me dicen, queremos hacer esto. Entonces fue iniciativa de otros y que yo dije, vamos, démosle, hagámoslo. Y después cuando salí a la universidad yo fui a dedicarme a mi estudio, a descifrar qué hacer con mi vida. O sea, igual es una etapa, o sea, estoy tratando de transmitir que yo igual era normal. No, claro. Como con desafíos normales de la edad. Y salgo para afuera y me empiezan a llamar colegios. Cuando me dicen, oye, ¿por qué no hacía esto acá? Porque entonces también se mezclan una serie de cosas de un contexto que lo necesitaba, de una demanda que existía, de la posibilidad de viralizar también un poco lo que estábamos haciendo, que hizo que en el fondo que me vayan conociendo. Y así efectivamente esta cabra empoderada fue encontrando las condiciones para armar algo real. Pero también, o sea, más allá de que en ese tiempo haya sido una niña normal, común y corriente, con todas las dudas propias de la edad. De la edad. También súper valiente. Sí, requiere valentía, no te voy a mentir. O sea, emprender siempre requiere valentía y sobre todo con temáticas que son dolorosas también para uno. Sí. Bueno, es que te diría que también esto es, en el sentido del dolor, esto es lo más sanador posible. Convertir tu historia en algo que aporta a otros te convierte, en el fondo, el dolor a ti también por dentro. Claro, te ayuda a sanar también. Te ayuda a sanar, te ayuda a entrar en paz con todo lo que pasó, te ayuda a darle sentido. O sea, yo hoy día lo agradezco demasiado. Y cada vez que lo cuento y cada vez que entro en detalles y cada vez que me encuentro otra víctima que lo está viviendo, que le sirve el consejo que a mí me sirvió, va sanando cada vez más. Entonces, para mí ha sido un proceso demasiado importante y positivo también. Oye, no sé si puedo preguntar esto, tienes toda la libertad para pasar. Pero en esta primera intervención que tú contaste, que te hicieron estas niñas de cuarto medio en tu curso, ¿en qué consistió? ¿Qué fue lo que les dijeron? ¿Cómo empezaron a reparar ahí? Me podéis preguntar todo lo que queráis de mi historia. En este minuto te juro que es dominio público. No, pero yo feliz de contarlo porque sé que ayuda a otros. Mira, esta primera intervención que hicieron fue, te juro que es súper como natural. Yo me acuerdo, y era chica igual, yo tenía 11 años, pero ¿de qué cosas me acuerdo que fueron súper especiales? Me acuerdo que nos sentaron a todas y estas estudiantes se pararon adelante y nos partieron por mostrarnos como una serie que todos veíamos en ese minuto, que era como estaba súper de moda, y nos partieron mostrando como escenas de esa serie que reflejaban bullying, básicamente. Entonces partieron por los videos, todas nos reíamos con los videos porque en verdad eran como súper parte de lo teníamos súper normal, claro, y todos la veíamos. Y a partir de esos videos que nos mostraron, nos sentaron en grupos y estas como estudiantes hicieron medias monitoras, como que guiaban un poco la conversación en los grupos y empezaban a llevarnos desde lo que habíamos visto a lo que nos está pasando. Y parte súper importante de lo que hacía esa monitora tenía que ver con contarnos también lo que les pasaba a ellas. Entonces, de alguna manera nos empezamos a dar cuenta de que estábamos viendo algo
algo problemático más allá de nosotras, algo grave y que en el fondo le afectó a la persona que tengo al frente y afecta más allá porque estos niños de la teleserie, o sea, de la serie que estábamos viendo, también tenían consecuencias y nos ayudaron a analizarlas y a detectarlas. Entonces, te diría que lo que era realmente era un ejercicio de ayudarnos a empatizar, cosa que no estábamos logrando, de ayudarnos a darnos cuenta del daño que esto producía. Y yo me incluyo en esto porque creo que como generación completa teníamos un desafío que sobrellevar. Esto nos estaba afectando a todas, era muy masivo. Sin duda. Y en el fondo, en mi generación estaba mucho más normalizado y no nadie... lo veíamos. O sea, yo no sé si no se veía. Yo creo que uno siempre es consciente de cuando le hace daño a otro. Sí. ¿Cachai? Sí, sí. Pero está tan normalizado, o estaba en esa época tan normalizado que nadie hacía nada. Sí. Después, en el fondo, se empezaron a tomar medidas, pero... ya, y para retomar, porque me suelo ir por la rama, pero después esta intervención tú la tomas y cómo hoy día la aplicas en los distintos colegios. Mira, esa fue una o sea, te diría que nosotros mantenemos la esencia de eso, que tiene que ver con cómo un estudiante interviene entre sus pares y cómo esa intervención logra ciertos elementos que hacen que el estudiante se mueva, digamos. Pero no tiene esa estructura. Yeah. Porque hoy día nosotros lo que hemos hecho es detectar aquellos elementos que aseguraron el éxito en mi caso, ver cuáles son replicables y cómo se replican, y replicarlos en más de 100 colegios en Chile, en el fondo como llevarlo un paso más allá. Entonces eso se armó de una forma como orgánica, natural, y fue bacán para lo que necesitábamos en ese minuto, pero hoy día nosotros de una forma mucho más robusta podemos entender qué es lo que hace que un estudiante participe y se involucre, cómo se tiene que involucrar para que sus pares, en el fondo, entiendan este mensaje y lo incorporen, y cómo funciona en definitiva el modelamiento de pares, que es la teoría, en el fondo, que nos respalda. Y hoy día, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros preparamos directivas de curso. Ya. En el fondo, tomamos un rol de representación y liderazgo que ya existe en el colegio y que está institucionalizado. Centro de estudiantes, directivas de curso. Formamos a sus profesores jefes, después a las directivas de curso, y después las directivas de curso van e intervienen entre sus pares en su curso. Van y en la clase de orientación hacen una intervención modelada por nosotros. Y eso pasa muchas veces en el colegio. En el fondo nosotros hacemos un programa anual en donde vamos 6 veces a un colegio, y estas 6 veces se repite este ciclo completo que te acabo de mencionar. Bueno, y al final se informan a las familias, también parte del ciclo. ¿Y qué es lo que pasa a medida que esto se va repitiendo? El profesor jefe empieza a validar a su estudiante como alguien que puede ayudarlo, y no solamente que es parte del problema, sino que alguien que puede, liderar una temática, explicar algo entre sus pares, pensar ideas que ayudan a favor de la clase. En el fondo, el profesor lo va validando. El estudiante, la directiva de curso, va reconociendo en sí mismo la capacidad de organizar este tipo de cosas, y que tal vez ser directiva de curso no solamente organizar la campaña del kilo y el recreo divertido y el cumpleaños, sino que, tal vez yo me puedo hacer cargo de la convivencia. Y después el resto de sus compañeros empieza a validar, se empieza a acostumbrar a la idea de que, entre nosotros hablamos de esto. Y hablamos del ciberacoso, y hablamos de salud mental, y hablamos de cómo resolver un conflicto de forma pacífica, y todo eso se va generando en el año muchas veces hasta que se inserta en la cultura. Y el estudiante en un momento se posiciona como un agente capaz de hacerse cargo también, junto a los esfuerzos de los adultos, de la convivencia, un agente en la gestión de la convivencia. ¿Y esto pasa en cursos desde primero básico hasta cuarto medio? Tenemos diferentes servicios. Este que te estoy describiendo va desde quinto básico para arriba hasta cuarto medio, pero también tenemos otros servicios que son desde primero básico. ¿Y cómo se interviene, por ejemplo, en primero básico? Que creo que como la primera infancia es como fundamental para sembrar ahí el... Sí, nosotros con primero básico también hacemos, y de ahí para arriba también con más edades, hacemos encuentros de familia, que son súper importantes, porque en el fondo hay muchos temas de convivencia, y sobre todo pensando en los desafíos como digitales, el ciberacoso, qué sé yo, que son muy difíciles de manejar para los papás, porque se sienten como conversaciones imposibles, porque me siento lejos de la dinámica digital de mi hijo, porque no la entiendo, porque no hablamos el mismo lenguaje, Entonces nosotros lo que hacemos en los encuentros de familia es generar diálogos en un espacio
seguro, articulado y entretenido, porque es lúdico y atrás del juego, que establecen esas primeras conversaciones padre e hijo que son necesarias para que el papá pueda acompañar a ese hijo en los desafíos de convivencia. Y eso sirve desde muy chiquitito, desde primero básico, en el fondo ya tienen miles de cosas que instaurar en la casa para poder efectivamente abordar este desafío. Nosotros trabajamos mucho con los papás bajo la idea de que a todos nos va a tocar en algún momento de la vida un hijo víctima, agresor o espectador. Sí. Y en los 3 casos voy a tener que darle las herramientas a mi hijo y estar al día con lo que tengo que transmitirle y cómo apoyarlo. Hay una responsabilidad muy grande de los papás en hacerse cargo de esos desafíos de convivencia. Y eso se parte desde muy chiquitito. Y por eso lo hacemos desde primero básico en adelante. Y ahí, ¿cómo los papás en el fondo se hacen cargo de esas situaciones, en el fondo? Porque siempre como que siempre se aborda el bullying desde la víctima. Sí. Pero ¿qué pasa si es mi hijo el agresor? Sí. O si mi hijo mira y no es capaz de hacer nada. Sí. Nosotros ahí, tenemos una amplia gama de consejos, pero te voy a dar un par de ejemplos que creo que pueden ser como ilustrativos. ¿Qué pasa cuando tengo un hijo espectador? Lo primero es entender que no todos los espectadores son iguales, son una masa gigante. Uh-huh. Y que según quiénes son y dónde están posicionados, qué herramientas necesitan. Por ejemplo, si mi hijo ve una agresión alrededor y en verdad no se da cuenta de lo que está pasando, yo tengo un hijo con un problema de normalización de la violencia que ocurre al lado de él y no la ve. Entonces yo tengo que trabajar ahí en cómo enseñarle a verla, y que es un primer problema demasiado importante y que tiene que ver con reforzar empatía. Ahí hay una serie de desafíos y en el fondo consejos para trabajar empatía. Otra posibilidad es que mi hijo lo vea, lo problematice y diga, oye, esto es grave, no tengo idea qué hacer. Yeah. Me da miedo, no sé qué hacer. Yeah. Y ahí nosotros le decimos, oye, es que estos son el tipo de cosas que le podéis decir que tiene que hacer. Por ejemplo, que acompañe a la víctima, que denuncie el caso ante los profesores. En el fondo le damos herramientas muy concretas, pero que tiene que ver con decirle a tu hijo concretamente cómo enfrentar una situación. Cuéntame a mí, o cuéntale a tu profesor, o no sé, a un inspector, lo que sea. Sí, y que ahí nosotros con respecto a los consejos de los espectadores siempre decimos que es súper importante aterrizar, que ser parte de la solución se ve de muchas maneras y en muchas circunstancias distintas. Uno suele pensar en el espectador activo como esa persona que se para delante de todo el mundo y es increíble y dice tú no lo hagas y tiene una personalidad espectacular. Oye, no todas las circunstancias ni todas las personalidades dan para una reacción así. Es súper bueno tener una reacción así, no lo vamos a negar. Pero en el fondo no se lo podemos pedir a todos los niños y está bien. Pero hay otras formas de defender y de actuar que son acorde a todas las personalidades y que es importante que los niños las sepan. Y nosotros a esto le decimos las 4D. Actuar directamente, que es la forma triunfal que acabo de decir, que es muy importante. Denunciar, y que tiene que ver con que las agresiones suceden entre los niños, nunca bajo la mirada de un adulto, porque no son tontos los niños. Obvio. Entonces eso le entrega una responsabilidad súper grande al niño de poder denunciar y de poder manejar esa información y transportarla a quienes pueden hacer algo. Entonces ahí hacemos todo un trabajo de desestigmatizar claro, que no sea que no como es el acusete, el soplón. Exacto. Entonces denunciar es muy importante. También está la posibilidad de distraer. Es un héroe quien en un momento muy conflictivo, donde están todos atacando a alguien, logra cambiar el tema. En un grupo de WhatsApp, en el fondo, lograr cambiar el tema le da un respiro a esa víctima y es importante poder hacerlo. Y una cuarta posibilidad tiene que ver con dar apoyo, y es lo esencial que es un estudiante que se da cuenta de quién está solo y se acerca a decirle, oye, este trabajo en grupo hazlo conmigo. O, oye, ¿cómo has estado? Y no lo estamos pidiendo a los niños que sean amigos de todos, porque no funciona así la amistad, está perfecto. Pero significa darle pequeños espacios de acompañamiento, de decirle que no está solo, de mostrarle que el problema no es él, y así con diferentes estrategias muy aterrizadas es que este estudiante puede ir en verdad tomando una buena posición, que no sea solamente ser el problema. Y volviendo a los papás, ese tipo de ejemplos muy concretos empezamos a dar para que el papá pueda detectar en qué situación está su hijo y en base a eso qué herramientas necesita. Perfecto. Y me imagino que, todo esto va dependiendo como de la madurez y de la edad de los niños. En el fondo no es lo mismo un acto violento en kinder, puede ser te quito la colación, a cuarto medio te espero a la salida y nos agarramos a copo. Sí, ahora te voy a decir que de todas maneras las herramientas van cambiando según la edad y el tipo de conversación padre-hijo cambia según la edad, pero también hay estrategias que son transversales. Siempre se tiene que denunciar.
siempre se tiene que dar apoyo. En el fondo, a nosotros como adultos nos siguen sirviendo esas cosas también. Porque efectivamente hay respuestas estándar que como sociedad tenemos que acostumbrarnos a entregar. Como no puede ser que aceptemos la violencia en nuestro entorno, de ningún tipo. Entonces, yo como adulto, como niño, como adolescente, da lo mismo, tengo que poder darle apoyo a una víctima. Tengo que poder decir algo cuando veo violencia al frente mío, denunciar. Tengo que poder decir que no estoy de acuerdo con algo con lo que no estoy de acuerdo. En el fondo, todas esas son mensajes transversales que creo que son importantes enseñar desde chiquitito. ¿Y eso cómo se va, al final cómo se logra? Porque en el fondo, claro, uno en el papel da para todo, en el fondo. Entonces, claro, hay que denunciar y todo, pero o hay que empoderar y poner el límite y ayudar a los niños a que sean autónomos, pero son también situaciones súper complejas cuando, no sé, pues, la víctima de violencia o bullying o no sé, que puede ser desde el combo al te quito la colación o te amenazo con que no te voy a invitar a mi casa o lo que sea, esa persona es significativa para la otra persona. O sea, si tú me importas, si nosotros somos amigas, por ejemplo, y tú me decías, ay, es que Camila, si tú no haces esto, yo no te voy a invitar a mi fiesta de cumpleaños. ¿Ya? ¿Cachai? Sí, ¿Cómo claro. te pongo el límite cuando tú eres una persona significativa para mí? Sin ese temor o obviando a lo mejor ese temor al rechazo, a que dejemos de ser amigos, a que me acusen con otros. Ya, no sé si te entiendo la pregunta. ¿Te referís como a cómo se ve la violencia como segunda relación? Claro. Ya que ahí nosotros, es una súper buena pregunta en verdad, porque nosotros trabajamos muy fuertemente la idea de que la violencia es violencia. Y hay un límite claro en el fondo en aquello que es violento y no es violento. Lo que pasa es que nosotros tendemos a darle espacio a la violencia según las características de las relaciones que tenemos. Y podemos decir, oye, en verdad con este amigo yo le puedo decir que es un gordo porque en verdad lo decimos siempre y no se ofende y está perfecto. Ok, y eso puede estar válido en esa relación, pero eso no significa que deje de ser un acto violento. Que yo tal vez puedo validar y darle un espacio aquí, oye, sí, a medida que vamos madurando y vamos haciéndonos cargo de nuestras relaciones y vamos entendiendo su implicancia, oye, efectivamente hay relaciones que dan ciertos espacios y relaciones que no, y uno puede discernir eso. Pero sí es importante poder verlo y detectarlo siempre. Porque cuando yo lo veo y lo detecto y entiendo que es violencia igual, da lo mismo que yo la justifique, es violencia igual, empiezo a entender también dónde no es replicable, cuáles son los límites, qué no me gustaría que me digan a mí. Y eso tiene que ver con primero desnaturalizar la violencia. Porque estamos muy acostumbrados como sociedad chilena, digamos, en fondo un problema mucho más macro, a la talla palo, al comentario liviano, pero que en realidad fue súper mala onda, hablar, ponte tú, de los políticos como que no fueran personas, y da lo mismo tu tendencia política, pero ¿cuántas veces nos sentamos en una comida en la noche familiar y hacemos pedazo al presidente, al diputado, da lo mismo, y lo tratamos del guatón no sé cuánto, y del, o sea, el canalla, que el ladrón. Y como que lo justificamos porque estoy hablando de alguien, de un político, como si no fuera una persona. Entonces, como sociedad chilena tenemos ese problema, y esa normalización de la violencia traspasa los patios de los colegios, en el fondo es parte del fenómeno que está pasando en el colegio también. Entonces yo creo que un primer ejercicio a nivel sociedad, pero también desde la educación en los colegios, en las salas de clases, tiene que ver con empezar a detectar eso, empezar a verlo, empezar a encontrarlo un poco menos normal y empezar a entender que si tal vez le doy un espacio y lo valido en alguna relación, bueno, pero hazte cargo de lo que es igual. En el fondo no porque tú se lo puedas decir a una amiga sin ofenderla, deja de ser lo que es. Y eso es un análisis que le enseñamos a hacer a los niños según sus grados de madurez, pero en el fondo de eso tiene que ver un poco la desnaturalización de la violencia. Oye, qué difícil. No tanto, ¿sabéis? Porque, sí, no, o sea, es que tú estás como que vives estás acostumbrada, sí. Entonces a lo mejor tienes los ejemplos súper concretos, ¿cachai? Pero ya, no sé, en el mismo ejemplo que tú decías, yo a este amigo le digo, no sé, gordo. Y claro, para otra persona puede ser súper ofensivo, en mi relación con él es gordo, pero nunca lo había visto como que pudiera ser algo violento, o decirle a alguien que, no sé, negro, flaca, cabezón, ¿cachai? Y en el fondo, y tú como papá puedes generar esa segunda parte del diálogo, donde, oye, le he dicho toda la vida gordo, ya, oye, puede ser, pero ¿qué pasa si te lo dicen a ti o qué pasa si lo decía al de al lado? ¿Se va a sentir igual? Que como tu amigo que te lo ha validado de siempre.
no, tal vez el de al lado se sentiría un poco peor. Ya, ok, oye, es importante que te des cuenta de eso. Y de que no lo tomes como la forma de tratarnos normalmente. Claro. Ese es el tipo de análisis que te ayuda a desnaturalizar ciertas cosas. Y aunque tal vez algunos las mantengas, porque, oye, no todos los casos, no todas las relaciones, no todo es igual y está bien, pero cuando tú empiezas a detectar aquellas cosas que tal vez no son extrapolables a todos los contextos, que tal vez no son tan positivas como las habías visto siempre, o tal vez empiezas a ver algo que simplemente nunca se te había ocurrido que podía ser un problema, ya todos esos son, en el fondo, primeros pasos súper esenciales para mejorar la convivencia en cualquier espacio. Y ahí eso como con el lenguaje, que como bien como concreto, pero y con situaciones del día a día, porque uno dice, no sé, ay, es que víctima de violencia y como que al tiro uno tiende a pensar que es como, me pegaron, me excluyeron, o algo como físico, pero me imagino que también deben haber otras situaciones que son violencia igual y que son más sutiles quizás. O sea, nos rodean muchos tipos de violencia y microviolencias, en el fondo, que generan el ambiente propicio para cosas más graves y visibles que se nos pueden ocurrir. Y efectivamente, una de las, yo creo que las más importantes de las que pasan en los colegios tiene que ver con la exclusión o el aislamiento. Y esto suele ser desafiante porque un adolescente te dice, oye, no tengo por qué ser amigo de todo el mundo. No quiero invitarlo a mi casa y ya. Oye, está perfecto, no tenemos por qué ser amigo de todo el mundo. Pero no ser mejores amigos de todo el mundo no significa que en el fondo puedes derechamente sacar a alguien de la dinámica social en la que está el resto, que no es lo mismo. Claro. Tal vez no te invito todos los viernes a mi casa, porque no voy a forzar una amistad. Pero oye, no puedo normalizar que estemos todos en un cumpleaños menos tú. O no me puede parecer normal que en el grupo de WhatsApp estemos todos menos tú. O que en verdad igual es raro que todos tengamos con quién salir al recreo y tú no. En el fondo, una cosa no implica la otra y hay que aprender a separar eso también. La exclusión, el hacer invisible a alguien, el hacerlo sentir que no es parte, todo eso es parte de un desafío que tenemos que empezar a reconocer ahora y que es muchas veces esta microviolencia, pero que en realidad es muy dura. Y así, pequeños comentarios. No, claro, el pelambre. Pelambre, claro, sí. Y la microviolencia se ve mucho también en las redes sociales, porque estamos como acostumbrados a ver un video con una cuestión atroz y como terrible y hacer como y pasarla y como que estoy acostumbrado a ver ese tipo de cosas, cuando en realidad, oye, es ese bombardeo de información violenta que tenemos en redes sociales también nos hace ir perdiendo esa sensibilidad a la violencia. Sin duda. Vamos perdiendo empatía. El estallido social pasó mucho. Que uno de repente veía videos y estaba acostumbrado a ver como no, ya, es que el ya estudiante que tanto... le llegaba una bala, el que se caía por el puente para abajo y como que eventualmente habías visto tanto que ya no te llamaba la atención. Bueno, pasa lo mismo con todo tipo de violencia. Cuando lo ves demasiado y cuando es la dinámica que todos tenemos aceptadas, oye, tal vez no es violencia. Y ahí hay un problema. Ya, después de esto siento que vivimos en un mundo totalmente violento y que no tenemos escapatoria. La tenemos, solo que tenemos que verla. Esa es la escapatoria, verla. Para pasar a la parte positiva, entonces. Sí. Ya. Identificamos todas estas violencias, microviolencias, etcétera, y cómo vamos reparando, cómo vamos dejando de normalizar, en el fondo, visibilizando eso y generando espacios o acciones para que eso no vuelva a ocurrir. Mira, yo creo que lo primero efectivamente es verla, que es lo que te comentaba recién. Hay que verla, hay que nombrarla, hay que estar conscientes de ella. Y lo segundo tiene que ver con educar en empatía. Y en empatía no solamente presencial, sino que empatía también digital. Y ahí tenemos un desafío también como papás. Es muy importante que nosotros empecemos a hablar de las relaciones digitales con nuestros hijos, porque las tienen y son amigos de verdad. Amigos tan de verdad como en el del recreo. Y tal vez para las generaciones en el fondo más adultas y mientras más viejas más todavía, pero en el fondo tal vez no estamos acostumbrados a normalizar ese tipo de relaciones, pero en verdad para nuestros hijos ya son normales. Y como tales yo tengo que tenerlas dentro de lo habitual en mi casa. Entonces, si yo le pregunto a mi hijo, ¿con quién te juntaste en el recreo? También le voy a preguntar, ¿con quién jugaste online? Claro. Y entonces el minuto en que normalizamos eso, también nos hacemos cargo de esa enseñanza en el mundo virtual y de cómo se traduce un valor que le enseño como a compartir, cómo comparto en el recreo, cómo comparto en pantallas. Y eso es algo que en el fondo es parte de nuestro desafío y que creo que esa enseñanza en habilidades socioemocionales y en valores es una parte muy importante del desafío que viene. Y otra, o sea, como del paso para la solución. Y otra tiene que ver con incorporar a todos los actores de la comunidad escolar. Estamos muy acostumbrados a
a pensar solamente en el coordinador de convivencia escolar, que el pobre está pero repleto de cosas y de burocracia y del fondo muy enfocado en el caso puntual y cómo reaccionar a él, porque eso es todo lo que sus horas le dan. Pero no nos damos cuenta de que todos nos tenemos que hacer cargo de la forma en la que convivimos. Porque eso es la convivencia escolar. Claro. Es cómo nos tratamos entre todos, qué tenemos normalizado entre todos, cuáles son las reglas que conocemos entre todos, y que por ende todos tenemos un rol. Entonces es momento de traer al papá de vuelta al colegio y formar una mejor alianza familia-escuela. Y es momento de que el director priorice la convivencia escolar como aquello que, en el fondo, a lo que le tiene que destinar recursos, tiempo y en el fondo, infraestructura. La convivencia se gestiona y se gestiona de arriba para abajo también. Los profesores tienen que tener las herramientas para poder abordar esto cuando lo ven en la sala de clase. Y eso es un problema, porque los profesores le estamos pidiendo hoy día miles de cosas también. Sí, pues. Los pobres profesores le enseñaron a enseñar matemática y ahora les pedimos que sean el sostén socioemocional de su estudiante, Claro, que gestionen las relaciones para afuera, que hagan frente a la violencia del barrio. En verdad es heavy. Entonces nuestro mensaje no tiene que ver con cómo le pedimos más cosas a los profesores, sino más bien cómo incorporamos la convivencia como parte de la estructura escolar y cómo eso facilita también el rol del profe. Y cómo ciertas herramientas básicas le ayudan al profe a enfrentar este desafío que tiene sí o sí, quiera o no. Y cómo el resto de la comunidad apoya a ese profesor, incluido el estudiante. Porque dentro de todo esto que te acabo de decir, en general todos piensan en los adultos y nadie nunca piensa que el estudiante también puede gestionar la convivencia y también puede ser un aporte ahí. Y es ahí donde nosotros ponemos el máximo valor. En cómo yo activo a ese estudiante, qué herramientas le doy, cómo lo reconozco en la comunidad escolar y cómo le doy la plataforma necesaria para hacer cambios. Entonces ahí hay una herramienta que también facilita la vida del profe y que cuando incorporo a todos estos actores empiezo a cambiar realmente la cultura y la convivencia. Oye, Andrea, y para profesores, directores de establecimientos educacionales que nos ven, si quieren llevar Volando en B a sus colegios, ¿cómo lo hacen? Desde cómo se contactan hasta qué tipo de intervenciones tienen. Mira, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, @volandoenb en Instagram, contestamos muy rápido. Nos pueden contactar en nuestra página web, contestamos muy rápido. Un correo institucional, comunicaciones@volandoenb.cl, y ahí podemos tener una reunión 1 a 1 con cada colegio a ver lo que necesita y qué podemos ofrecer. Perfecto. ¿Y qué ofrecemos? Tenemos programas anuales que son un modelo de gestión de la convivencia, que es lo que te contaba al principio y que en el fondo se incorpora como una nueva forma de gestionar la convivencia para el colegio. Y tenemos también intervenciones más focalizadas que complementan otros esfuerzos que está haciendo el colegio. Encuentros de familia, de repente nos dicen, oye, es que tengo la embarrada con mis séptimos de básico. Ya, perfecto, con tu séptimo, hagamos un encuentro de familia, trabajemos con esos profes, con esos estudiantes y sobre esta temática que tanto les aprieta, por ejemplo. Tenemos cumbres de líderes estudiantiles, eventos una vez al semestre que reúnen a 30 colegios, 300 estudiantes, centros de estudiantes, liderazgos estudiantiles que se reúnen a analizar su propia convivencia, a pensar una solución en conjunto, a sentirse parte de algo más grande y después a llevar esa solución de vuelta a sus colegios. Que son eventos muy importantes. Y también tenemos toma de datos y instrumentos de medición que se implementan en los colegios y que ayudan al colegio a entender curso por curso qué está pasando, dónde están sus espectadores, cómo son sus espectadores, cuáles son sus agresores, sus víctimas, qué tipo de casos hay, qué tiene que trabajar, qué tiene que reforzar, cómo se llevan sus profe-alumno. Esos datos siempre ayudan a que el plan de gestión de convivencia que tiene que hacer el colegio esté aterrizado a lo que está pasando y a la realidad. Buenísimo. Oye, y para los papás, cuidadores, ¿hay alguna manera, por ejemplo, de acceder a estas herramientas que tú nos mencionabas como para fomentar la empatía y empezar a ver qué tipo también de persona es mi hijo? Y abordarlo o tomar después con el colegio las acciones correspondientes. Mira, nosotros no tenemos como algún... como el manual para papás. Sí, un descarga aquí y apréndelo todo solo. No lo tenemos, me parece una buena idea, pero en el fondo nosotros muchas veces llegamos al colegio porque lo solicitó un papá. Entonces hablamos con ese papá, nos cuenta lo que le está pasando, le contamos cómo lo podemos ayudar y después vamos juntos al colegio. Eso lo hacemos harto. Y es un canal en el fondo también como muy directo y eficiente en la búsqueda de qué es lo que necesita el colegio. Muchas veces los papás son los que más saben, entonces muchas veces nos contactan ellos y los ayudamos directamente. Buenísimo. Oye, Andrea, te quiero dar las gracias por esta conversación que, si bien ha sido un poco dura, termina bien con un poco de esperanza al menos, y ojalá
de verdad que podamos entre todos generar los cambios para que nuestros niños también vivan en una sociedad mejor que la nuestra. Oye, no te desesperances, porque te voy a decir una última cosa para que te vayas feliz. Ya. La gracia de este modelo y de esta solución es que ocupa el único gran recurso que tienen todos los colegios en Chile, sin excepción, sus estudiantes. Entonces hay una solución que está al alcance de todos y que muchos colegios la implementan con y sin nosotros, porque en el fondo también muchas veces ocurre naturalmente cuando la cultura del colegio es propicia a ello. Claro. Y una vez que el estudiante se activa puede generar cambios demasiado positivos. Entonces no estamos hablando de un tipo de intervención como pesadísima, muy específica, que requiere infinitas cosas. No, estamos hablando de la posibilidad que tenemos todos de darle un rol al estudiante y cómo eso genera cambios concretos en la disminución de la violencia en el colegio. Y cuando cambia el colegio, oye, cambia la sociedad. Sí, sin Así duda. que estamos súper encaminados en la solución, no te preocupes. Buenísimo, Andrea, te pasaste. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias también a ustedes y nos vemos en un nuevo episodio de Vitrina Social.